Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. Damas y caballeros, solo porque ustedes lo pidieron, directamente desde GTG Entertainment Television, en esta esquina yo les presento a Ciencia. Y en la otra esquina, el otro equipo, nada más y nada menos que religión. ¡Alto! Este tema me lo habían pedido muchos de ustedes. Ay, Carlos, habla de ciencia y religión. ¿Vos crees que es así de fácil? ¿Vos crees que así como si nada voy a investigar un tema tan complejo, tan largo, tan vasto en información, tan controversial y lo voy a comprimir a un video de más o menos 5 minutos? Así es. Bueno, quizás este sea nada más el primero de muchos videos donde hablemos sobre la ciencia y la religión. Pero se comienza por algo, ¿no crees? ¡Ay! ¿Sí o no? Cuando se habla de la ciencia versus religión, esta es la imagen que se da. O sea, como que si a todos los que les gusta o practican la ciencia odian o están en contra de la religión. Y como que si a todos los que les gusta la religión o practican su fe están en contra de la ciencia. Pero acá en el proyecto GTG no nos conformamos con lo que la gente dice o cree así de fácil, sino que nos gusta investigar y pensar, men. Así que ¿por qué no retrocedemos en el tiempo para ver un poquito de historia? Entre los años 1500 y 1800, que es el nacimiento de la ciencia moderna, la relación entre la religión y la ciencia se puede describir no tanto como una guerra, sino más como una alianza. Los científicos hasta el siglo XIX eran típicamente practicantes del cristianismo y no veían conflicto entre la ciencia y su fe. Genios como Kepler, Boyle, Maxwell, Faraday, Kelvin y otros. La idea de que debería de haber guerra entre la ciencia y la religión es algo relativamente nuevo, que nació a finales del siglo XIX de parte de los pensadores seculares, cuyo objetivo era ir en contra del dominio cultural del cristianismo en el oeste, y querían reemplazarlo con el concepto de naturalismo, hablando de filosofía, la creencia que dice que nada fuera de lo natural es real, y que la única manera de descubrir la verdad es a través de la ciencia. ¡Ay! ¿Cuál es el problema con esto? Mientras la ciencia examina el universo, ella se encuentra con problemas y preguntas que por naturaleza son filosóficas y que no pueden ser resueltas científicamente, pero que sí pueden ser iluminadas por una perspectiva teológica. Preguntas como ¿cuál es mi propósito aquí en la Tierra? ¿Cuál es mi valor intrínseco como ser humano? ¿Existe el alma? ¿Por qué me debería de importar? Y si eventualmente me voy a morir y todo es por pura coincidencia y no hay ningún propósito objetivo detrás de eso, ¿cuál es el punto? De igual manera, muchas religiones en el mundo sostienen creencias sobre el origen y naturaleza del universo y la humanidad. Y diferentes religiones tienen diferentes creencias entre ellas. Eso significa que no todas pueden ser ciertas. Y aquí es donde la ciencia nos aporta conocimiento de cómo se originó el universo y cómo funciona la naturaleza. ¡Boom! El filósofo y teólogo William Lane Craig dice lo siguiente sobre el tema. La ciencia y la religión son entonces como dos círculos que se intersecan y están parcialmente encima del otro. Es en esa área de intersección en la cual necesitamos dialogar. Esto significa que en cierto punto la religión y la ciencia trabajan juntos, con intereses mutuos, contribuyendo su parte con el objetivo de descubrir la verdad. Hoy hay gente que compara estas dos y dice, mira todo lo que la ciencia nos ha aportado. Tecnología, medicina, conocimiento, etc. Y mira tu fe, no nos ha aportado nada de esas cosas. Conclusión, la ciencia gana, así que mejor olvídate de tu fe. ¿Qué? Es como que me digas que querés comparar el arte y las matemáticas. Y digas, mira lo que las matemáticas nos ha aportado y enseñas tu lista de cálculo, de fórmulas, etc. Y después digas, viste que el arte no nos dio nada de eso. Conclusión, las matemáticas son mejores y rechazas el arte. ¡No fregues! La gente que todavía piensa que la ciencia y la religión son irrelevantes hacia cada uno, tienen que entender que ese cuento ya es viejo. El diálogo donde hay intersección o posible conflicto entre estas dos es una práctica popular entre los profesionales en estas dos áreas. Revistas populares como Nature o British Journal for the Philosophy of Science traen artículos donde se discuten libremente las implicaciones de la ciencia y la teología. El diálogo entre estos dos hoy se ha vuelto tan relevante que en universidades prestigiosas como Cambridge University y Oxford University se han establecido departamentos en ciencia y teología. Si ellos están estudiando los dos y vos todavía no estás de acuerdo que los dos tengan diálogo, o vos tenés razón y todos los profesores en estas universidades más prestigiosas en todo el mundo están equivocados, o ellos están dialogando sobre estos temas y sos vos el que está atrasado. Pongámonos las pilas, men.
Don't get confused, baby. Don't get confused. Si vos sos cristiano no significa que tenés que odiar la ciencia. En mi opinión, eso sería ridículo. Porque el poder estudiar y entender el mundo que Dios creó es un regalo. Si encontrás cierto aparente conflicto entre tu fe y la ciencia, ¿por qué no dialogar al respecto? Lo mismo al otro lado, si vos amás la ciencia no significa que tenés que rechazar la teología. Porque así como te dije, la ciencia es excelente para explicar muchísimas cosas. Pero se queda corta de responder ciertas preguntas que van más allá de lo que tus ojos pueden observar. También tiene sus límites. Habiendo dicho esto, esta es mi introducción sobre la ciencia versus religión. En otro video, si ustedes quieren, seguimos hablando un poco más sobre cómo la ciencia y la teología trabajan juntos para buscar la verdad. Así que ese fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, favoritos, pásaselo a todos sus amigos que posiblemente les interese este tema. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Proyecto GTG. Ahí está mi Facebook, ahí está mi Twitter, chequen las redes sociales, ahí subo cosas que posiblemente les interese a ustedes. Espero que tengan una semana excelente, ¿ok? Los quiero mucho, cualquier cosa. Aquí nos vemos. Y en la otra esquina yo les presento el otro equipo. Religión.